Yo te busco, Señor, como el siervo sediento que se muere de sed, perdido en el desierto. Más que el sol con sus rayos que penetran mi cuerpo, es la herida, Señor, que en mi alma yo siento. Dame tú de beber, con tus manos heridas, solo así calmaré el dolor de mi vida. Del desierto al Calvario he llegado buscando en la fuente que abriste por lavar mi pecado. No te puedo mirar, pues me mata el dolor. Tú me miras sonriente y me ofreces tu amor. Dame tú de beber, con tus manos heridas, solo así calmaré el dolor de mi vida. Del desierto al Calvario he llegado buscando en la fuente que abriste por lavar mi pecado. Queridos amigos, amigas de Reencuentro, les saludo con grande afecto en nuestro reencuentro 827, que es la segunda parte de lo que llamamos el cónclave o el Espíritu Santo y nosotros. Quizá, aunque lo tenemos presente, pero es conveniente desde mi perspectiva que todos seamos mucho más conscientes de la presencia y de la necesidad del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Quien dirige los destinos de la iglesia es el Señor. Derecho o chueco que seamos los hombres, Dios es Dios y puede hacer. Se hizo que en el Antiguo Testamento la burra de Balaam hablara. Yo creo que no puede faltarnos si oramos con intensidad. Quizá es grotesca la afirmación que he hecho, solamente para afirmar que Dios sigue vivo, Dios no ha muerto. Y también para que nos quede a todos bien claro que aunque en la iglesia seamos hombres y mujeres tan marcados por la realidad del pecado,
Sin embargo, también existe la realidad de la gracia. Y eso es lo que estoy acentuando con estos dos temas y nuestra responsabilidad, el Espíritu Santo y nosotros. Esto es, Dios no actúa solo. Nosotros no somos sin el Espíritu de Dios nada. Jesucristo mismo lo dijo, sin mí nada pueden hacer. De eso yo estoy convencido. Les invito a que oremos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por esta experiencia tan impactante que ha dejado al mundo sin duda sorprendido por la fuerza y la importancia que tiene la Iglesia ante la humanidad. El hecho de que junto al Papa Francisco estuvieran tantos hombres poderosos del mundo y tantos sacerdotes y tantos representantes de tantas religiones y tanta gente, más de 200,000, y todo el camino desde el Vaticano hasta Santa María la Mayor, estoy seguro, Padre, que todo esas multitudes impactaron a tanta gente y quizá a muchos los hayan dejado cuestionados sobre la realidad de tu presencia, Padre, en medio de este pueblo que somos nosotros, tu iglesia. Hoy toma mis labios, toma mi corazón y habla a estos hermanos nuestros a quienes me estoy dirigiendo con humilde convicción de que tú, que eres nuestro Padre, nos has asociado así indisolublemente a tu voluntad para hacer aquí tus proyectos. Toma nuestra vida y haz que nuestra oración tenga tanta fuerza que los corazones se dobleguen a tus inspiraciones. Abba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues, queridos amigos, estamos aquí ya en nuestro reencuentro 827. Ayer, veíamos esta primera parte de la elección del romano pontífice, haciendo como una analogía, o al menos esta es mi perspectiva y la propuesta que tengo, con el primer concilio de Jerusalén, en donde la Iglesia es profundamente consciente de la presencia del Espíritu que la conduce. Y esa presencia debe todavía existir en nosotros. La elección del Papa no es un asunto cualquiera, no. Leo esto que nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús,
que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. Elimás, este era su nombre que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en la oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Quizá ustedes me digan, y con razón, ¿y esto qué tiene que ver con la elección del Papa? Pues tiene que ver mucho, sobre todo con usted y conmigo, que somos y hemos de ser solidarios de aquello, solidarios y corresponsables con aquellos que tienen la grandísima responsabilidad de elegir. Nosotros oramos, ellos también lo hacen y su palabra seguramente que Dios le escucha porque son santos, pero el Espíritu es el que tiene que actuar. Y esto es lo que hemos escuchado en este texto. Había en Antioquía profetas y maestros. Y mientras celebraban el culto, el Espíritu Santo dijo: mire qué bonito. El Espíritu Santo en la comunidad dijo, ¿a través de quién? No sabemos, pero el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos para lo que los he llamado. Ayunaron, hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí está todo un programa que la iglesia a través de los siglos toma en cuenta. Esto ya se ha hecho institución. La iglesia ora, usted y yo oramos, los cardenales hacen lo suyo, eligen y luego le eligen, es decir, le imponen las manos, le dan autoridad, la autoridad de ser el sucesor de Pedro, vicario de Cristo, ese título que el Papa Francisco se quitó de sus títulos, y inaugura su ministerio petrino. La misa que antes decía se llamaba de coronación. El Espíritu Santo es la fuerza que conduce la iglesia. La iglesia de Antioquía tiene esta percepción. Ahí está el Espíritu Santo a través de profetas. Ayunaron e hicieron oración. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ayunar y hacer oración. Y que sean los cardenales y a quienes les toca la responsabilidad, las de definir con precisión quién será. No tengamos nosotros o no marginemos esta realidad. Hay gente mala dentro de la comunidad, claro que sí. Está este hombre mago, profeta malvado, al que Dios nuestro Señor, a través de Pablo, lo reprime. Hijo del diablo le llama Pedro, enemigo de todo bien, y no haces más que engañar. Tuerce los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor cae sobre ti, quedarás ciego. Y así fue. Y esa ceguera y ese castigo para este hombre, Elimás, el mago, ese castigo sirvió para que el gobernador abrazara la fe. Bueno, amigos, amigas, el Espíritu Santo sigue presente en medio de nosotros. El Espíritu Santo
sigue actuando con tantísima fuerza cuando es invocado. Esta acción es correspondiente a la oración del pueblo. Dios responde. Y si oramos con intensidad, pidiendo un papa santo, un papa sabio, un pastor que como dijo el cardenal de Guadalajara, don José Francisco Robles Ortega, que nos dé un hombre de paz, un hombre de unidad, un hombre de diálogo, un hombre que construya puentes. Eso lo afirmó él. Interpretaciones no hacemos, no vale la pena hacerlas, pero son de las muchas y seguramente que pregúntenle a quien sea y tendrá muchas más cualidades. Si a todos los cardenales le preguntan cuáles cualidades le hacen falta a aquel que debe ser el sumo pontífice, y le dirán, claro, queremos un hombre perfecto. Pero déjenme decirles, los hombres perfectos no existen. No existen. No hay más que lo que hay. No hay más que lo que hay. Y de eso que hay, el Señor elegirá. De eso no lo dudemos. ¿Y qué van a hacer? Miren, a mí a veces cuando hablamos del derecho canónico, el derecho canónico dicen que es pastoral y dicen que es muy espiritual. Yo no se lo veo, pero pues si así dicen, así debe ser. Dice en el canon 331, lo leo: el romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada, juntamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Aquí se abre entonces la posibilidad para cualquier sacerdote o para cualquier cristiano, cosa que no ha pasado en los últimos siglos. Pero es grandioso la misión y la responsabilidad del Santo Padre. Siendo yo joven seminarista, en el seminario de Guadalajara, yo era flaquitito, pesaba 49 kilos, a lo sumo llegué a pesar 54. Y cuando iba a venir el Papa Juan Pablo II a México, me mandó llamar el cardenal Sandoval, que entonces era nuestro rector, el rector del seminario de Guadalajara, y me dijo: Guadalupe, quiero que con otros de tus compañeros, yo era el coadjutor de mi grupo, seas uno de los familiares del Papa en la misa de Zapopan. De la casa pontificia, el ceremoniero Virgilio Noé me llamó y me pidió que escogiera algunos seminaristas de nuestro seminario, aunque la reunión aquí iba a ser en el seminario de Guadalajara para todos los seminaristas de México. Yo pensé en ustedes y pensé en ti. Y bueno, pues ahí me tocó, por gracia de Dios, esa experiencia maravillosa de estar precisamente con el Santo Padre, Juan Pablo II, a quien recibimos en la Basílica de Zapopan, allí en el camerino de la Virgen. Estábamos allá adentro, los seminaristas, que seríamos, y el diácono, que serían del seminario diocesano, que seríamos los acólitos. Era la casa de los franciscanos, ahí está la provincia, y estaba allí el general de los franciscanos.
Y cuando entró el Papa, bueno, en la basílica estaba llena de obispos de México, de Estados Unidos y del continente. Era la primera vez que venía y todo el mundo vino ahí y se escuchaba una gritera, pero vamos diciendo así, un entusiasmo fuertísimo de los obispos. Gritaban y aplaudían y vivas al Santo Padre. Y nosotros acá temblando de la emoción y de la acción tan bondadosa de Dios, que Dios tan bueno, que nos regaló ese precioso don de ayudar en esa misa. De tal manera que cuando entró el Papa al camerino de la Virgen, atrás del altar, nos preguntó si nosotros, nos dijo así, 7 francescani, y son franciscanos. Le dijimos, no, santidad, no, santidad, somos diocesanos. Y entonces él dijo, 7 miei, son míos. Fue una palabra tan más hermosa. Nos sentimos, yo me sentí con tanta comunión con el Papa, con tanta comunión, que en 1985, del 85 al 87, que estuve estudiando allá en Roma, ya está presentándose, que estuve estudiando allá en Roma, no había celebración en el Vaticano que no pidieran ayuda al Colegio Mexicano para repartir la comunión, donde yo no me anotara. Siempre estaba y sentía con un grande afecto y sentía en mi corazón, antes de la consagración, el Papa, mientras estaba en el Santus, el Papa invocando a Dios, y nos miraba a todos los sacerdotes que estábamos con los recipientes de las hostias aquí en nuestras manos, ahí frente a la tumba de San Pedro, frente al baldaquino, donde está el altar de San Pedro de la Confesión. Nos miraba a todos y yo sentía, seguramente que todos lo sentían, y yo sentía que me miraba a mí. Por eso me apego tanto al Romano Pontífice. Luego, hago una solicitud, un día, una solicitud. Los jueves no había clases, era universidad jesuita, la gregoriana, y los jueves, como son días eucarísticos, solamente había clases para algunos, y un sacerdote, que era un benedictino, el padre Salvatore Panimole, él nos estaba dando cursos de espiritualidad bíblica en el Frascati, en el Instituto de Espiritualidad y Psicología de los jesuitas, perdón. Y yo iba ahí, yo iba los jueves. Y un jueves salí, me fui a la Capilla del Santísimo, allá en San Pedro. Y estando ahí en la Capilla del Santísimo, pensé, ¿por qué no le pido al Papa que me permita celebrar con él? Hice una cartita, traía en mi mochilita ahí sobres y hojas, hice una cartita a Monseñor, al secretario del Papa, Monseñor Estanislao, y se la llevé y la dejé en la puerta de la secretaría del Papa. Ese fue jueves. No, yo no podía creerlo, porque precisamente al día siguiente, en la noche, en la tarde, a las 4:30, suena el teléfono muy fuerte ahí en mi cuarto y me estaba llamando Monseñor Estanislao, ahora cardenal ya emérito de Cracovia. Y me dice, ¿tú eres Guadalupe Santos? Sí. Y me dice, ¿quieres venir a celebrar misa con el Papa? Sí. Y me pregunta, ¿cuántos 7? Dije, no, 7 no. Y ya intentó decirme en español, ¿cuántos sois? Ah, somos 4. Yo no tenía pensado quién. Y ya le dije algunos nombres de mis compañeros. Escogí a algunos compañeros míos y fuimos pues a la misa con el Papa. Estuve allí en la capilla del Papa,
lo vimos orando, el Santo Padre Juan Pablo II, oraba con tal profundidad y se oía que salían de su corazón unos lamentos profundos, quizá por el peso de la iglesia que llevaba sobre sus espaldas. Lo vi sufriendo al Papa en la oración. Me quedé conmovido, impactado por esa figura, por esa imagen del Papa. En la concelebración, aunque había unos obispos africanos, el ceremoniero me puso a mí al lado derecho del Santo Padre. Me quedé tan contento de estar ahí junto al Papa, celebrando misa así, junto a él, casi tocando mis manos cuando las abríamos, casi tocando las suyas. Y después nos saludó, nos preguntó nuestro nombre, de dónde éramos y nos dio un rosario. De los 120 sacerdotes que estuvimos ahí en el Colegio Mexicano, la mayoría no tuvieron la posibilidad de celebrar con el Papa y a mí me tocó ese don. Quizá por eso guardé y guardo tanto reconocimiento, Dios me ha dado tanto a través del Papa. ¿No está la foto? ¿Ya la puse y la quitó? ¿Dónde está que no la veo? Ok. Bien, ustedes pueden ver ahí la Santísima Virgen de Zapopan, el Papa, el ceremoniero Virgilio Noé, el diácono a un lado, y ese flaco que ven ahí cabezón, ese soy yo. Apenas, yo no sé cuántos años tenía, quizás 79, quizás tenía algunos 25 años o 24, pero fue la experiencia más preciosa que he tenido en mi vida. Claro, además, la más grande, el sacerdocio, ¿sí? Pero esa fue impresionante, estar ahí junto al Papa. Y ya de ahí nos fuimos caminando a pie hasta el seminario de Guadalajara, allá en la colonia Chapalita, y allí en la noche llegó el Santo Padre. Y gritábamos con tanto entusiasmo, saludándolo, y cantábamos con él y rezamos con él, y el Papa nos dijo que éramos muy gritones, pero estaba feliz y nosotros también lo estábamos. Bueno, esta es la figura que yo conocí, 20 años y más, 22 años de sumo pontífice, potestad plena y suprema en la iglesia. ¿Cuándo recibe el Papa? ¿Cuándo recibe esa potestad? Cuando acepta, mediante la elección legítima, acepta ser Papa. Lo eligen, 2/3 más 1, aceptas, y si dice sí, entonces ya le dan su sotana, los cardenales hacen el juramento de obediencia al Papa y luego lo presentan. Sale la fumata del humo blanco a la plaza, suenan las campanas de San Pedro y luego se abre el ventanal, la logia se llama, se recorren las cortinas y sale el cardenal protodiácono y anuncio vobis magnum gaudium, habemus papam. Anuncia a ustedes una noticia grande, tenemos Papa. Bueno, pero antes es elegido legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo presiones, que no hubo de ninguna manera injerencia de otros poderes que el poder del Espíritu Santo. Y el Papa acepta. ¿Puede alguno negarse? Sí, con todo derecho. Pero puede aceptar también como aceptó el Papa Francisco. Y dice, juntamente con la consagración episcopal, se supone que está ahí. De lo contrario, si no está ahí, lo traen, lo hacen obispo y luego viene ya la entronización como sumo pontífice. Ahora, definitivamente,
Esta elección del Papa ha sido problemática, sí. ¿Por qué? Por la injerencia que han tenido los poderes mundanos sobre esto. Muchos papas han tenido que regular, han dado normas para elegir al sucesor de San Pedro. Sí, muchos. Pero hasta el Papa Juan Pablo, él él dejó una normas, Romano Pontificie eligiendo. Y él, Juan Pablo, perdón. Pablo VI dio esta constitución apostólica que les decía ayer. Romano Pontificie eligiendo en 1975. Y esa guió o sirvió para elegir al Papa Juan Pablo y al Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II. Luego viene la transformación de Juan Pablo II en Universi Dominici Gregis de 1996, que sirvió para elegir al Papa Benedicto XVI y Papa Francisco. Y ahora, pues seguramente que hay algunas modificaciones que ha integrado el Papa, y bueno, pues que el Camarlengo, como hemos dicho, junto con el Colegio de Cardenales, tendrán en cuenta para elegir al nuevo sumo pontífice. ¿Cuándo inicia el cónclave? Dijimos el día 7 de mayo. La primera ronda de votaciones es por la tarde, una vez que se acaban las novendiales, la misa del novenario. Bueno, amigos, esto debe ser para nosotros, y ténganlo presente. ¿Cuántos siglos tiene la Iglesia? 20, 2000 años, desde la última constitución apostólica, Universi Dominici Gregis. Esta constitución apostólica tiene muchas normas que son desde el siglo XI. Esto es desde hace 1000 años. Y tiene indicaciones bien claras. Una vez que se produce la sede vacante, una vez que muere el Papa, se entra a ese tiempo que se llama sede vacante. Sede vacante. Aquí hay una norma, nada se tiene que innovar. El gobierno de la Iglesia queda definitivamente en las manos, uno, del Camarlengo, y dos, del Colegio de Cardenales, para el despacho pues de los asuntos ordinarios, de los que son inaplazables, de lo que ya estaba mandado. Por ejemplo, hay nombramientos de nuevos obispos, pues ya estaban firmados por el Papa, solamente se proclaman. Ahora, ciertamente, el Colegio de Cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción de lo que le corresponde al Papa o en el ejercicio de sus funciones. Eso está solamente decretado para él. Por ejemplo, aunque en algunos casos ustedes han visto que, por ejemplo, las canonizaciones, el Papa manda delegados. De hecho, había una canonización a los 8 días de la muerte del Papa. Y sin embargo, la canonización de Carlos Acutis, el santo millennial, y se suspendió esa canonización porque los cardenales no tienen poder para hacer lo que le corresponde al Papa. No había ninguna
designación de ningún representante, porque estábamos esperando todos que el Papa se mejorara para que presidiera la celebración o estuviera en la celebración. Bueno, una vez, decíamos también ayer, una vez que se decreta la sede vacante, entonces los cardenales se reúnen en dos tipos de reuniones, le llaman congregaciones para los acuerdos, congregaciones generales y congregaciones particulares. A las congregaciones generales tienen que participar todos los cardenales, todos. Y incluso pueden ausentarse. Los que no tienen derecho a participar, por supuesto que ellos deciden si, porque tienen más de 80 años, deciden si participan o no en las congregaciones. Y por supuesto los asuntos que tienen que tienen asuntos ordinarios, los deciden en congregación general por mayoría simple. Y cuando hay congregaciones particulares, son grupos nomás. El cardenal Camarlengo y otros 3 cardenales que se llaman asistentes, ellos deciden los asuntos de trámite y de menos importancia. Yo no sé cuáles sean esos, pero hay 2 tipos. Entonces, la congregación general y la congregación particular. Ahora bien, una vez que se decreta la fecha del cónclave, dijimos, va a ser el miércoles 7 de mayo. Los cardenales van a estar encerrados. Esto, la norma debe ser 15 días después de que muere el Papa, o 20 días. Pero ciertamente no puede retrasarse más de 20 días. También, ¿en dónde debe ser? Pues debe ser en el Vaticano. ¿Y en qué ambiente? Un ambiente de convivencia política en donde hay promociones de papas, no, de candidatos, no. Es un ambiente de retiro sagrado, que déjenme decirles, no está reducido solamente a la Capilla Sixtina, aunque en los últimos años ahí se realiza. Se hace la invocación al Espíritu Santo, que nosotros ya estamos haciendo desde ahora, para que el Espíritu Santo los ilumine y procedan a la elección del próximo romano pontífice. Qué bonito pensar que nosotros somos protagonistas junto con los cardenales. La viejecita más humilde, el hombre más pecador que ora con esta intención, no lo dude, Dios está oyendo nuestras oraciones. Es cierto. Es cierto, los que lo eligen o los que votan por el Papa son los que tienen el derecho. ¿Quiénes son? Dice un artículo de la norma esta para elegir al Papa, dice así: el derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. Por lo tanto, si un cardenal cumple 80 años después de producirse la vacante, antes incluso de que comience el cónclave, tiene derecho a elegir al Papa. Esto es, entra a participar en la elección. Y luego dice el Código de Derecho Canónico. ¿Quién crea a los cardenales? Los cardenales crean al Papa, eligen al Papa. ¿Y quién hace a los cardenales? Por los cardenales, dice así el Código de Derecho Canónico, Canon 351, parágrafo 2. Los cardenales son creados por decreto del romano pontífice, que se hace presente en público en presencia del colegio cardenalicio a partir del momento de la publicación. Tienen los deberes y derechos
determinados por la ley. Por eso deben estar ahí por ley. Uno de sus derechos y de sus deberes es entregarnos a nosotros un sumo pontífice. E incluso, aunque no haya recibido el birrete, ni tampoco se le haya entregado el anillo, ni haya prestado juramento, sin embargo, tiene derecho a el juramento de obediencia, tiene derecho, aunque ya fue nombrado cardenal, tiene derecho a elegir al Papa, con excepción de los cardenales que el Papa se guarda en su corazón. Nombra algunos que no hace público porque pueden ser afectados, por ejemplo, algunos de China, de algunos países comunistas que pueden hacerles mucho daño y mucho. Esos son los cardenales in pectore. No pueden ser admitidos porque su nombre no ha sido publicado en ningún consistorio, entonces no se puede. Bueno, ahora, la Constitución dice que es exclusivo el derecho de la elección activa solo por los cardenales, y no hay ninguna otra dignidad eclesiástica o ningún poder civil de cualquier orden o grado que tenga injerencia. Hay exclusión de elección activa. Nadie, ni de la iglesia, ni de fuera de la iglesia, puede tener injerencia en la elección del Papa. Incluso se castiga con excomunión, late sentencia automática a los cardenales que acepten el encargo de algún poder político de proponer a alguno como Papa. Les decía hace rato que hasta 1904 los reyes tenían derecho de veto, los reyes de algunas naciones católicas tenían derecho de veto. Todavía eso se usó en 1903, cuando fue elegido el cardenal Rampolla, que fue elegido papa. Y el rey de Austria puso veto. Por eso San Pío X tuvo la preocupación de derogar el derecho del veto, y en 1904 se transformó ese derecho del veto. Ahora, para las elecciones, ¿quién va a elegir? Ya dijimos, son 123. Creo que también una de las complicaciones que había para este año, generalmente el número de votantes son 120, de cardenales electores son 120, pero el Papa Francisco aumentó el número hasta 135 cardenales en activo. Y la casa que hizo el Papa Juan Pablo II para los cardenales, que es la Casa Santa Marta, tiene 120 cuartos. ¿Y dónde los van a meter? Por amor de Dios, hay otra casa pegada a la Casa Santa Marta, la Casa Vieja, donde antes se hospedaban los clérigos o los cardenales que iban a Roma. Ahí está la otra casa que tiene también muchos cuartos. Eso no es problema. Y todo fuera como eso, ahí en Roma y en los palacios pontificios. Pues no, por supuesto que hay espacio en donde se desarrolle. Pero ciertamente el ámbito es profundamente espiritual, en un régimen estrictísimo de silencio y de aislamiento, tanto que las zonas reservadas a los cardenales deben quedar casi selladas. ¿Y quién participa ahí? Bueno, el secretario del Colegio Cardenalicio, que actúa de secretario en la asamblea electiva, el maestro de las celebraciones litúrgicas, y 2 ceremonieros, y 2 religiosos que están en la sacristía.
sacristía pontificia, y un eclesiástico que elige el cardenal decano o el cardenal que haga sus veces para que lo asista en su cargo. Y también deben estar disponibles algunos religiosos de varias lenguas para las confesiones de los cardenales, y también 2 médicos para emergencias eventuales. Por supuesto que a todos se les toma juramento de secreto absoluto. Claro, también hay personas para los servicios de comedor y de limpieza, ¿sí? Si algún cardenal ocupa enfermero como asistente, bueno, pues el enfermero lo acompañará ciertamente. Puede solicitarlo, y el conclavista, se le llama así al enfermero o al asistente de un cardenal. Dijimos, ¿y cuál es el lugar? ¿Por mandato o por ley tiene que ser la Capilla Sixtina? No. El cónclave se desarrollará por ley, eso sí, dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano, en lugares y edificios determinados, en donde se garantice la acomodación y la permanencia de los cardenales, y se garantice también la injerencia de extraños. Es cierto, el lugar actual es la Capilla Sixtina, pero pudiera ser otro espacio. Incluso hasta se puede decir que se realiza en el Palacio Vaticano o en otro lugar. Lo que ciertamente se debe garantizar es la absoluta libertad de los cardenales electores para que voten. Si Roma no ofrece las características que necesita de libertad, de respeto, de cuidado, de seguridad que se necesita para elegir al Papa, este cónclave se traslada a otro lugar. Aunque actualmente, y esto gracias a Dios, el Vaticano tiene suficientes garantías de seguridad y de libertad. El último cónclave que se celebró fuera de Roma fue en 1800, en marzo de 1800, en Venecia, cuando murió el Papa Pío VI, que era prisionero de Napoleón Bonaparte. Bueno, y este Pío VI había dado la indicación de que se celebrara donde hubiera un príncipe católico que se los permitiera. Y en el cónclave de Venecia fue elegido Pío VII. Ahora, ¿por qué se cambian el nombre? Porque usted entiende, o lo tenemos que entender, que el cambio de nombre significa la identidad y los rasgos que en su personalidad quiere asumir el nuevo pontífice. Nos quedó bien clarísimo que el Papa Juan Pablo II quería seguir las líneas de humildad, de sencillez, de cercanía del Papa Juan Pablo I. Benedicto XVI, un hombre inteligentísimo, bueno, pues quería seguir las líneas de Benedicto XV, uno de los grandes pontífices. El Papa Francisco, la humildad de San Francisco de Asís. Ningún papa se había llamado Francisco, ninguno. Y ahora pues, gracias a Dios, tenemos que rogar por esto. Una vez que se lleva el proceso, están acomodados en la casa de Santa Marta y luego de ahí los trasladan a
a la Capilla Sixtina, hermosísima capilla, y por supuesto ahí van a elegir. Esto es maravilloso, es maravilloso. Y quiero darle gracias a Dios, yo junto con ustedes, por esta visión tan, vamos diciendo así, de futuro que tuvo el Papa Juan Pablo, de mandar construir una casa para los 120 cardenales, tan cómoda que el Papa Francisco eligió un cuarto de 50 metros cuadrados para vivir ahí. Eso es lo que tienen los cuartos ahí en Santa Marta. Ahí está el Papa en el 120. Estuvo pues el Papa Francisco. Bueno, ahora nosotros, si miramos el desarrollo del cónclave, tiene que vivirse, y por eso va a ser nuestro compromiso, y se los pido de corazón, nuestro compromiso de oración. Es un retiro espiritual físico. Tiene que entenderse con un carácter de clausura auténtica, en donde definitivamente nadie extraño puede convivir. Incluso no se podía pensar que alguien se cruzara en el camino de los cardenales, por ejemplo, mientras van hacia la Capilla Sixtina. Eso está presente en la normativa. Es un retiro y debe haber silencio. Ya no es tiempo de ningún diálogo entre los cardenales, porque eso pasó ¿en dónde? Eso pasó en las congregaciones generales. Mientras se habló del mundo y sus necesidades para buscar el perfil del Papa que vaya a ser elegido. Es cierto que una vez que se celebra la misa proeligiendo Papa para elegir al Papa, en la tarde ya están los cardenales, van a procesión en la Capilla Sixtina y hacen el juramento solemne de silencio y de no comunicación, y luego el maestro de las celebraciones litúrgicas, el ceremoniero, da una voz fuerte: extra omnes, fuera todos. Y una vez que pasa eso, se van los extraños y se cierran las puertas de la Capilla Sixtina con llave, por eso se llama cónclave con llave. Y el cardenal Camarlengo, ayudado desde el exterior por el sustituto de la Secretaría de Estado, pide lo que sea necesario, lo que sea conveniente para que se desarrolle, evitando que de ninguna manera se instalen medios audiovisuales de grabación y de transmisión al exterior. Seguramente que se ponen bloqueadores de señal y todo lo que podemos imaginarnos. Estamos hablando con el Estado, uno de los estados más poderosos del mundo, el Estado Vaticano. Y también en tecnología, tiene que tener la tecnología más definida para cuidar ese ambiente de silencio. Ahora, a lo largo de la historia, ha habido 3 modos de elección del Papa. Algunos muy, ¿cómo se dice? Muy impactantes, por aclamación. Esto es por inspiración del Espíritu Santo. Alguno por ahí gritaba: fulano, y todos gritaban: fulano, 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 fulano. Todos aclamaban. Eso es la aclamación por inspiración o inspiración. Otra manera era por compromiso.
por compromiso. Y finalmente, por escrutinio. Este es el único válido actualmente, el único. Por escrutinio es la única forma, ya no hay ni por compromiso ni nada. ¿Quién se compromete a esto, 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 esto? No, ya no hay así, no hay, ni por inspiración, ni por aclamación, ni por compromiso, solamente por escrutinio. Bueno, la definición de la inspiración: iluminados por el Espíritu Santo, libre y espontáneamente proclaman a uno por unanimidad: Sumo Pontífice, fulano, y ya está. En el compromiso, si en determinadas circunstancias, por ejemplo, pensemos, los cardenales se encomiendan a un grupo de ellos, bueno, no nos podemos poner de acuerdo entre 120. Los 5 más inteligentes, por favor, elíjanlo. Eso es por compromiso. Eso ya no existe. Solo se trata de por escrutinio, es decir, que sea elegido por todos. Y ciertamente el Papa Francisco puso un motu propio sobre algunos cambios en las normas de elección, en donde hay la siguiente indicación: después de 24 escrutinios, si no consiguen los cardenales ponerse de acuerdo sobre el cardenal elegido, deberán escoger entre los 2 cardenales que hayan obtenido más votos en la última votación. Y por supuesto que se exige también que la mayoría cualificada, es decir, 2/3 más 1, para la mayoría absoluta, 2/3. Ahora, solamente nos queda pedirle también al Señor que aquel al que elijan, entonces acepte. Una vez que el cardenal elegido acepta ser papa, el cardenal decano le pregunta si acepta su elección canónica como sumo pontífice. Es decir, y en ese momento, si él dice que sí, ya es papa, ya tiene la plena y suprema potestad sobre toda la Iglesia universal. Una vez que ha aceptado, se le pregunta el nombre con que quiere ser llamado. Esta pregunta la hace el vicedecano del Colegio de Cardenales. Bueno, por supuesto que una vez que ya está elegido, ya lo dijimos ayer, entonces viene la conocida fumata bianca, la fumata blanca con la que se anuncia: ya tenemos papa. Y ahora, junto con él, desde el 2005, que fue elegido el Papa, desde el 2005, ya incluyeron unas ciertas sustancias químicas para que se distinga bien el color del humo. Y también, además, en el caso del humo blanco, también el repique de campanas para que se entendiera definitivamente que ya está el Papa. Bueno, pues que Dios nuestro Señor nos conceda este regalo. Y una vez que ya se acepta y se presenta y viene a dar la bendición, la primera bendición Urbi et Orbi, allí en la logia, entonces al día siguiente, cuando Él lo decide, se tiene la misa, ya no se dice de entronización, sino de inauguración del pontificado. Ya no existe la coronación con la tiara pontificia. Juan Pablo I ya no la quiso y de ahí para acá ya no se ha usado. Solamente les imponen el palio arzobispal y ya. Bueno, amigos queridos, oremos por ese don. Padre bendito, te damos gracias por el regalo del Papa Francisco y te suplicamos que el Espíritu Santo inspire a nuestros cardenales para que elijan al mejor hombre
de entre ellos para gobernarnos como sumo pontífice, sucesor de San Pedro. A ti, Madre Santísima, déjame decírtelo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y no olvidemos también pedirle al Espíritu Santo que nos dé un Papa enamorado de María como los hemos tenido. Tanto así que el Papa Francisco hasta quiso ser enterrado en la iglesia, en la Basílica de Santa María. Gracias Pati por su participación. Gracias a ustedes también por estar aquí. No se olviden que tenemos la peregrinación para ganar la indulgencia. De septiembre a octubre, vamos en peregrinación a Italia. Podemos ver la tumba de los papas, San Juan Pablo II y el Papa Francisco, y también la basílica, la tumba de San Francisco de Asís y del Padre Pío. Y por supuesto que iremos a la casa de la Virgen en Éfeso y también al lugar donde se dio el primer concilio, el concilio de Nicea allá en Turquía. Muchísimas gracias. Pueden llamar a María Calvache allá en La Puente y a la señorita, nuestra secretaria, hoy no más, y le estoy cambiando, a nuestra secretaria Patricia Elizabeth Gómez Ramírez, aquí en Autlán. Dios les bendiga. Gracias.